a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie, la serie de Efesios. No sé si sale por ahí, está. La serie de Efesios, el título de la serie lleva por nombre Unidos en Cristo. Unidos en Cristo. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de los primeros 14 versículos. Entonces, me gustaría invitarle a que abra su Biblia, podamos leer el pasaje sobre el cual va a estar orientada la predicación de hoy, sobre el cual estará basada la predicación, y después me acompañe en una oración para pedir a Dios que nos guíe. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 1. Efesios 1. Damos también la bienvenida a nuestros hermanos del toldo. No sé si hay más personas abajo. Perfecto. Mientras tanto, abrimos nuestras Biblias en Efesios 1. Vamos a leer del 1 al 14. Yo voy a estar leyendo en la Biblia, en la versión de la Biblia Nueva, Biblia de las Américas. Muy bien, entonces comienzo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Voy a pedirle que me acompañe en una oración para que Dios guíe este tiempo. Padre, gracias por esta mañana, porque podemos reflexionar en tu palabra, Señor. Gracias porque en ella has dejado toda la instrucción que necesitamos, y gracias porque el Espíritu la usa para hacernos conformes a la imagen de tu Hijo. Pedimos, Señor, que este tiempo tu palabra nos instruya, nos redarguya y nos recuerde, Padre, que todo lo que hacemos aquí debe ser para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Voy a voy a nombrar 7 edificios y a ver si alguno de ustedes encuentra la relación en esos 7 edificios. Chichén Itzá, el Coliseo de Roma, la estatua de Cristo Redentor, la Gran Muralla China, Machu Picchu, Petra y el Taj Mahal. ¿Alguien sabe de qué hablamos? Ahí lo dijeron por ahí. Muy bien, muy bien. Las 7 maravillas
del mundo moderno, las 7 maravillas del mundo moderno. Estoy seguro que si alguno de ustedes ha ido a esos lugares, se ha maravillado, se ha asombrado. Imagino estar frente al Cristo Redentor enorme, estar en el Taj Mahal, una construcción que llevó tanto tiempo, con tanto lujo y tanto esfuerzo. Ahora, estas 7 maravillas se han nombrado 7 maravillas del mundo moderno. En la antigüedad había una serie de maravillas que se consideraban las 7 maravillas del mundo. Hasta ese entonces se decían las 7 maravillas del mundo. Y entre esos está la gran pirámide de Giza, yo voy a pronunciarlo Giza, así lo entiendo. Creo que esa todavía existe hasta el día de hoy. El mausoleo de Halicarnaso, que tristemente ya no está, la estatua de Zeus, los jardines colgantes de Babilonia, el faro de Alejandría y el coloso de Rodas. He citado 6, me falta uno. Ese último era un templo enorme. Las dimensiones de ese templo se comparan a la iglesia de Notre Dame, que también sufrió una catástrofe recientemente. Y ese templo servía para asombro de muchísimas personas. Estoy seguro que cualquier persona que llegaba a esa ciudad observaba el templo y decía: wow, esta gente de este lugar son magníficos, esta gente de este lugar son prósperos. Se maravillaban en este edificio. Ese era un templo religioso. Y mencionaré más adelante qué templo era este, porque tiene un lugar central en lo que estaremos viendo en la epístola a los Efesios. Pero comparando brevemente ese templo magnífico, me pongo a pensar en los templos que nosotros tenemos el día de hoy. Por cierto que ya me asusté un poquito porque ya vi el relojito. La lectura no cuenta, me van a tener que disculpar un ratito más. Este templo se contrapone a la experiencia que tenemos nosotros como iglesia en Guatemala. La Alianza Evangélica en Guatemala calcula que hay más de 40,000 iglesias en Guatemala. Según ese cálculo hay, por ejemplo, 96 iglesias evangélicas por cada parroquia católica del país. 96 iglesias. A diferencia de ese templo, estas se reúnen en muchos templos pequeños. Pero los que asisten a esas iglesias se esfuerzan porque esos templos representen algo de su fe. Hacen cooperacha para la batería, para los instrumentos. Pero siempre es difícil tener un templo de esa índole. Las construcciones así, tanto literal como figurativamente, tienden a la implosión, a destruirse. Por ejemplo, en cuestión figurativa, en el caso de quienes asisten a los templos, somos personas distintas, con trasfondos distintos, problemas distintos, convicciones distintas. En el caso de los evangélicos, denominaciones distintas, generaciones distintas y un crecimiento espiritual distinto. ¿Cómo puede haber unidad, un solo templo, un solo cuerpo, cuando hay tantas diferencias? De nuevo, hay personas que llevan años en la fe y tienen que sentarse a la par de personas que acaban de comenzar su peregrinaje espiritual y van a haber diferencias. ¿Cómo puede haber unidad en ese sentido? ¿O qué decir del futuro incierto? No sabemos qué nos depara el futuro. Y en el caso de específicamente los Efesios, Pablo escribe a los Efesios con ciertas preocupaciones similares. Pablo escribe esta carta al parecer estando en prisión. Él tenía libertad de escritura, de movimiento, pero estaba en prisión, encarcelado. Y escribe a una serie de iglesias. Esta es una carta a las iglesias de Éfeso, de una región, y busca mostrarles y recordarles lo que es central a la fe en esta nueva comunidad. La historia de Pablo en Éfeso comienza probablemente en Hechos 18-19, donde deja a Priscila y Aquila en Éfeso y promete regresar. Luego en el tercer viaje misionero, después de pasar 3 meses, él primero llegaba a las comunidades judías, intentaba conversar con ellos y mostrarles que Cristo era la respuesta y el Mesías esperado. Y después de pasar 3 meses en ese intento de persuadir a los judíos, pasa a los gentiles. Esto lo tenemos en Hechos 19,
perdón, 18 del 10 al 11. Y después hay un pasaje muy interesante que nos recuerda también el aspecto místico que se vivía en Éfeso. Esto lo podemos ver brevemente, voy a pasar a Hechos. Toda esta sección la podemos leer desde el capítulo 18, 24 al 19, y hay secciones del 20 también. Voy a leer del 19 al 11. 19, 11. Dios hacía milagros extraordinarios. Esto pasaba en Éfeso por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales en su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos o malos, diciéndoles: ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu, esto es interesante, el espíritu malo les respondió a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre de Jesús era exaltado. Y después dice que muchas personas toman sus textos paganos y los queman por la profunda convicción que cayó en ellos. Y después podemos leer en el 23 del 19 todo lo que ocurre con el tumulto de los plateros. La ciudad de Éfeso había un templo muy importante. Este es el templo al que me refería. De las 7 maravillas del mundo antiguo, una de ellas estaba en Éfeso. Verán, Éfeso era un lugar muy importante en el mundo de la época. Dirían los que les gusta utilizar términos extranjeros, era un hub internacional de mercado. Es decir, era un centro donde bullía el dinero, personas de distintas partes. Era la entrada hacia la parte en Grecia y era la 4ª ciudad, según algunos cálculos, más grande del mundo de la época. La 4ª ciudad más grande del mundo de la época. Y ellos construyeron el templo de Artemisa. El templo de Artemisa o Diana era de los más grandes, de las construcciones más grandes de la época y una de las maravillas del mundo antiguo. El templo era de 137 metros de largo por 69 metros de ancho y 18 metros de alto, con más de 127 columnas. Imaginen el tamaño de ese templo. Imaginen la importancia del culto a Artemisa. Y después de que Pablo empieza a mostrarles, y Dios a través de Pablo hace que el nombre de Cristo sea glorificado, llega el conflicto. Pablo y su ministerio hace que bajen las ganancias de los que adoraban a la diosa Artemisa, y se desata el conflicto, donde afortunadamente alguien, una voz de la razón, salva a 2 discípulos de Pablo. Y después de eso tenemos a Pablo despidiéndose de los efesios. Esto lo podemos ver en el 20, lo puede leer usted más adelante. Y sería bueno que lo lea, que lea toda esta parte para tener este contexto de la obra misionera de Pablo en Éfeso como trasfondo de esta carta. Es la despedida que tenemos él en el 18 hasta el 36. Y les recuerda primero que va a ir a padecer, que probablemente va a morir. Después tenemos un mandato, por ejemplo el 28, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu de Dios les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Los encomienda a Dios y les recuerda: yo no estuve con ustedes por dinero, no quería ganancias monetarias. Entonces este es el trasfondo antes de que Pablo escriba su carta. Él se lo escribe a una comunidad que tenía un templo enorme, una comunidad con muchísima capacidad económica, y una comunidad a la cual cada vez que él mencionaba el templo, probablemente evocaba esa imagen del templo de Artemisa. Y cuando Pablo habla del templo y la iglesia, la comunidad contrapone completamente esto.
la iglesia y la comunidad de Dios es totalmente distinta a un templo de esa magnitud. El propósito de Pablo al escribir esta carta es básicamente recordar la meta, origen, propósito, medio y actuar de la iglesia. A diferencia de otras cartas, probablemente Colosenses, escrito un poco antes, no se detecta una situación fuerte con otras cartas, Gálatas por ejemplo. Es más una carta de instrucción a una serie de iglesias. Pero en esta carta se repasan elementos centrales del Evangelio: el programa de Dios, la iglesia, el misterio, la esperanza, las riquezas y el poder del Evangelio arraigados en la gracia. Según un escritor llamado Alford, el objeto de la epístola es presentar el fundamento, el curso, el propósito y el fin de la iglesia de los fieles en Cristo. Qué mejor que nosotros apropiarnos de ese mensaje, al igual que las múltiples iglesias que se pasaron esta carta en Éfeso, del contenido de esta carta. Y el día de hoy estaremos hablando brevemente de los versículos 1 al 14 de la carta a los Efesios. Y Pablo comienza con una bendición, teología. En el 1, apóstol de Cristo Jesús, a los santos que son fieles en Cristo Jesús. Del 1 al 3, bendice al Padre. Y Pablo espera que ellos se regocijen en la riqueza de pertenecer a Cristo, alabando a Dios. A partir del versículo 3 en adelante es una gran alabanza, prorrumpe en alabanza a Dios. Y es interesante observar que el Padre es la fuente de la bendición, el Hijo es el medio de la bendición y el Espíritu es el que habilita y el que es dado en promesa a esa bendición. Y si leemos cuidadosamente y nos preguntamos ¿qué recibe la iglesia o qué es lo que nosotros como hijos de Dios hemos recibido de acuerdo a este pasaje? Podemos encontrar muchas cosas que hemos recibido. Hemos recibido, comenzamos por ejemplo en el 6, la gracia impartida gratuitamente. Vale resaltar que a lo largo de la carta a los Efesios, la palabra gracia, charis, se va a repetir constantemente. Agapao o ágape, el amor, es otra palabra que se repite constantemente en el libro. Y soma, en el caso de cuerpo, que también se utiliza para referirse al cuerpo como iglesia, es repetida constantemente. En este caso, la gracia, una palabra importante. Hemos recibido la gracia de Dios que ha sido impartida gratuitamente a nosotros. Casi que Pablo en esta primera parte quiere recordarnos qué somos, qué nos dio el Señor, cómo nos los dio y para qué nos lo dio. Entonces me gustaría que recordáramos aunque sea esas tres cosas: qué nos dio, cómo nos lo dio, para qué nos lo dio. Yo creo que en muchos casos, voy a mencionar primero el qué nos dio, pero como iglesia nos hemos enfocado en el qué nos dio como si eso fuera únicamente lo que importa. Y como iglesia a veces esperamos que ese qué funcione de la misma manera al templo de Artemisa, que la gente pase y nos vea y yo diga, yo soy un hijo de Dios a diferencia de otros. Y digan, wow, efectivamente es un hijo de Dios. E inconscientemente nos colocamos en el mismo lugar de Artemisa, del templo de Artemisa. Pero volviendo a las cosas que hemos recibido, 1, la gracia que ha sido impartida gratuitamente a nosotros y la cual recordamos en la cena del Señor, ese favor inmerecido de Dios. En el 7 nos habla que recibimos redención y perdón. Y la palabra redención hemos escuchado que constantemente se utilizaba en esa época, también en el contexto de la redención del esclavo. Si una persona no podía pagar una deuda y vendía su cuerpo, se vendía a sí mismo para pagar esa deuda, con dinero podía ser redimido y pagar esa deuda. En Cristo hemos recibido redención y perdón. Y en una carta tan importante para recordarnos quiénes somos y el quehacer de la iglesia, debemos de comenzar recordando
Fuimos redimidos y perdonados por la sangre de Cristo. En el 9 y el 10 se nos habla del misterio de su voluntad. Hemos recibido su revelación. En el 11 nos habla de la herencia que hemos recibido y después se relaciona con el Espíritu Santo. Todo esto lo hemos recibido. Y los invito que en casa puedan reflexionar y escudriñar este pasaje que hemos recibido por gracia. Y la palabra importante aquí es por gracia, por el favor de Dios. Ahora, ¿de esto habla el pasaje? Sí, pero si nos quedamos ahí vamos a cometer el mismo error que cometió Israel. El pueblo de Israel se sentía favorito porque eran especiales. Y nosotros no lo decimos, pero sí lo creemos. A mí me va a ir bien porque soy hijo de Dios, porque soy el favorito de Dios. Nada más lejos de la verdad. No en el origen, no es el propósito de la vida. Que nos vaya bien no es el propósito. Ven a Cristo porque Él te hará feliz. Ser feliz no es el propósito, es un resultado. Y el tercer punto de esta prédica es precisamente cuál es el propósito por el cual hemos sido elegidos. Y está aquí en este pasaje. En la segunda parte viene la respuesta a cómo nos lo dio. ¿Cómo nos dio Dios esto? Y ahí tenemos igual ciertas anotaciones por una teología trinitaria. En el 5 se habla que todo esto nos ha sido ¿cómo? Por la voluntad del Padre. En el 5. También dice, bueno, primero, antes, mediante Jesucristo. Se nos ha dado mediante Jesucristo por la voluntad del Padre. Según la buena intención que se propuso en Cristo, en el versículo 9. Según su propósito. Y en el 14, según su propósito en el 11, y en el 14, con miras al futuro. Craig Keener dice, los que han gustado del Espíritu han comenzado a saborear la vida en el mundo futuro que Dios ha prometido a su pueblo. La iglesia no es una iglesia que se queda solamente anclada en el pasado, es una iglesia que mira al futuro y abraza al futuro porque ya está viviendo el futuro. Ahora, si después del 3 segmentamos este pasaje del 4 al 6, del 7 al 10 o al 12, y del 11 o el 13, ahí podríamos discutirlo, al 14, ¿qué observamos? Si leemos cuidadosamente, primero el 14 dice, Dios nos escogió en Cristo. Y todo el 4 está hablando acerca de la obra de Dios. Después el 7, en Él tenemos redención mediante su sangre. Después de haberse referido al amado en el 6, ahí tenemos la obra de Cristo. Y se menciona la obra de Cristo desde el 7 al 12. Y después el 13 y el 14 nos habla de la obra del Espíritu Santo. Me gustaría en cada uno de estos puntos pausar y hablar acerca de cómo esto impacta nuestro quehacer, pero lo haré al final. El cómo. Y si nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para qué hizo Dios todo esto? ¿Para qué nos eligió? ¿Para qué nos redimió? ¿Para qué nos salvó? Pablo lo repite y lo explica claramente aquí. Lo podemos ver si leemos cuidadosamente, de nuevo, segmentando el texto de esa manera. Si leemos el 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en cuanto a la obra del Padre. Cuando se menciona la obra del Hijo, termina Pablo en el 12 y dice, para que seamos, en el versículo 12, ¿qué? Alabanza de su gloria. Y cuando nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo, que dice en el 14, la última parte del 14, para alabanza de su gloria. ¿Cuál es el propósito de la misión que Dios nos ha encomendado? ¿Cuál es el propósito de nuestro ser como iglesia? La alabanza de su gloria.
Los efesios habían hecho un gran templo para la alabanza de la gloria de ellos, para que todas las naciones que llegaran y pasaran por ahí pudieran observar la riqueza que ellos tenían. En muchas partes del mundo también se utilizaba la iglesia, la construcción de la iglesia de la misma manera. Y en muchas partes y en muchos momentos de tu vida y la mía, nuestro quehacer en la iglesia tristemente refleja esa misma realidad. Queremos llevar a cabo esto a la perfección para la alabanza de mi gloria. Quiero que Centro Bíblico El Camino sea una iglesia enorme con muchas personas para la alabanza de mi gloria. Y esto lo tenemos en todos los ministerios en los cuales el diablo nos puede tentar para que el centro de nuestro quehacer seamos nosotros. Que la alabanza quede perfecto para la alabanza de mi gloria. Que la enseñanza a los niños sea perfecta para la alabanza de mi gloria. El ministerio de los sugieres salga a la perfección para la alabanza de mi gloria. Que la predicación sea un éxito para la alabanza de mi gloria. Que el pastoreo para la alabanza el servicio para la alabanza de mi gloria. Y fuera de la iglesia, como jóvenes, cuando nosotros deseamos mostrar quiénes somos y recibir la alabanza de nuestra gloria con corazoncitos o pulgares arriba y sentir que así tenemos identidad. Y de nuevo, aquí el propósito es el corazón, porque hacer un templo no está mal, pero hacerlo para la alabanza de mi gloria está mal. Postear una foto no está mal, pero hacerlo para la alabanza de mi gloria sí lo es. Joven, no se trata de ti, se trata de Dios. No de tus gustos, no lo que deseas, se trata de Dios. En el caso del adulto, el propósito de la vida se trata de dar gloria a Dios. No de tu propio legado, de glorificar a Dios, no de tu éxito laboral, de la gloria de Dios. Adulto mayor, no se trata de un pasado, de anclarnos a la iglesia y decir, esto éramos, se trata de la gloria de Dios. Porque el Dios del pasado también es el Dios del futuro y el Espíritu puede moverse libremente. Si nos preguntamos por qué la iglesia en muchos casos es tan inoperante, probablemente a la luz de esta parte de la Escritura reconoceríamos que nuestro actuar no ha sido ni trinitario, ni con el énfasis y el propósito de la gloria de Dios. Reconoceríamos que en muchos casos somos egoístas y deseamos que esto crezca para mí y que la gente pueda decir, Él va al camino y es una persona diferente y especial, porque yo soy elegido de Dios y soy una persona especial. Y al igual que el pueblo de Israel, se trata de nosotros. Y no, Pablo nos diría, esto es para la gloria del Señor. Entonces, si deseamos ser una iglesia unida en Cristo, debe de ser con el fin y el propósito de la gloria de Dios. Que si el Señor permite que el día de mañana nos sentemos a la par de de cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier etapa en el crecimiento espiritual y podamos abrazarla y compartir con esa persona y que las diferencias en la iglesia bajen, pueda ser para la gloria de Dios. Porque hay una parte aquí interesante, en las teorías de los 8 tipos de inteligencia se habla de cómo las personas poseen diferentes cualidades. Hay personas que son más introspectivas que otras. Hay personas que pueden escudriñar mejor sus intenciones y hay otras que no. Y seguro que todos nos hemos topado con una persona que dice de lenguas para afuera que es para la gloria de Dios, pero nosotros sabemos, o tal vez todos alrededor, solo Dios conoce su corazón, sabemos que no es así. Pero incluso aquellos que tienen mucha inteligencia introspectiva caen presa de su corazón engañoso. Y debemos de inclinar nuestras rodillas ante Dios y decirle, Dios, que todo lo que yo sea y haga sea para tu gloria. No solamente de lengua y labios para afuera, sino de corazón. Escudriña mi corazón, que todo lo que yo haga sea para tu gloria. Y vemos que gracias a este actuar trinitario y para la gloria de Dios,
es que una iglesia puede funcionar. Que este año ese sea nuestro deseo, nuestra meta. Y a mí me pasa, y somos muy claros, en todos los ministerios siempre está el deseo de recibir alabanza, colocarnos en el lugar de Dios, en todos los aspectos de la vida. Y cada vez que me siento así, y cada vez que tú te sientes así, debemos ir a la cruz de Cristo y recordar frente a Cristo quiénes somos. Y ahí se muestra la gracia de Dios. Yo soy pecador. Yo no merezco el perdón y la gracia y el favor de Dios. Él me ha amado en la libertad de su voluntad. Me eligió en amor con un propósito. Él lo hizo, no lo hice yo. Todos los días debemos de recordar esa gracia de Dios, porque cuando recordamos la gracia, recordamos entonces que nosotros no somos nada, y entonces recordamos que nuestro actuar es para el Señor. La iglesia, el templo ahora de Artemisa, está destruido. Lleva años tirado. Nada más podemos ubicar e imaginar dónde se encontraba ese templo de Artemisa. Y la iglesia de Dios que no actúe para la gloria de Dios será igual que ese templo de Artemisa. Será una iglesia más, será una iglesia sin impacto, porque buscó el impacto para sí. Todo el impacto para sí implosiona y cae. El impacto que se busca para la gloria de Dios será eterno. Iglesia Centro Bíblico El Camino, este año debemos de ser uno en Cristo. Debemos de ser unidos en Cristo con un propósito: que el nombre del Señor sea glorificado. Que la actividad y la obra trinitaria de Dios sea exaltada. Que el nombre de Dios sea enaltecido. Y que esa sea nuestra meta como iglesia, unidos en Cristo para la gloria de Dios. Oremos. Padre Celestial, al igual que como cantamos en estos himnos y canciones, recordamos y reconocemos, Señor, que tú eres santo. Que cada vez que decimos santo, 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 repetimos 3 veces eso, porque reconocemos esa diferencia que hay entre tú y nosotros. Que reconocemos, Señor, que nada que nosotros hagamos puede comprar tu favor, que nada que nosotros hagamos puede dejar un impacto perdurable si no es tu Espíritu en nosotros. El día viernes, Señor, aquellos de nosotros que leíamos el devocional, estamos leyendo como iglesia, recordábamos cómo cuando nosotros queremos actuar bien y hacer el bien por nuestras propias fuerzas, no podemos, y nos topamos que hay más y más pecado, y que la forma de ser conformados a tu Hijo es dejando que el Espíritu actúe para tu gloria. Pedimos que nuestro actuar como personas refleje eso. Que nuestra meta sea traer gloria a tu nombre. Que el actuar como cada uno de los ministerios que componen esta iglesia tenga como meta tu gloria. Que el actuar juntos como Centro Bíblico El Camino sea para traer gloria a tu nombre. Escudriña nuestro corazón, porque nuestro corazón es muy engañoso. Porque yo incluso me puedo parar aquí y hablar de tu gloria y secretamente desear algo para mí. Escudriña nuestros corazones, Señor. En nosotros solo haya hambre y deseo de ser transformados, como dijo Pablo, para alabanza de tu gloria. Amén.
A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.